Hola, Dios los bendiga. eh, Dios bendiga a sus familias, sus hogares y que realmente estos días que acabamos de vivir se prolonguen no solamente en ambiente de celebraciones, sino con la llenura del Espíritu de Dios. Y a propósito, comparto con ustedes este mensaje que es el centro de las celebraciones en Navidad. El centro es el Mesías Salvador. Y nos es necesario hacernos una pregunta. ¿Quién es el Mesías? Bueno, voy a iniciar mencionándoles este versículo en Isaías 7:14 y dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es característico en las profecías que a menudo se mezclan diferentes momentos en una imagen compuesta. A veces se está hablando al tiempo presente cuando se da la profecía, pero a la vez mirando hacia atrás o mirando más bien hacia adelante a los tiempos por venir. En este caso, Dios estaba hablando al rey Acaz, a los habitantes de Jerusalén y de el reino de Judá. En esos días, más o menos, sería alrededor de unos 700 años antes de la venida de Cristo. Y estaba hablándoles en una condición muy especial. Se encontraban sitiados por los ejércitos enemigos y realmente no veían ellos una posibilidad de sobrevivir a aquel ataque. Entonces Dios le da una señal para asegurarle que ellos serían liberados no por sus manos o por su ejército, sino por el poder de Dios, como sucedió exactamente así. Y bueno, pero a una visión al tiempo por venir, Dios estaba hablando también en ese mismo anuncio hacia la venida de un Salvador que salvaría a su pueblo de sus pecados. Y eso es cuando se cumplió esa profecía en los días en que nuestro Salvador vino al mundo. Realmente Dios le dio cumplimiento a lo que dice este versículo y algunas otras cosas que les voy a mencionar más adelante. En pocas palabras, Dios le daría a Acaz una señal de que en unos pocos años los enemigos del reino de Judá serían derrotados. Esta era una señal de liberación que el rey Acaz recibió con mucha expectativa. ¿Qué haría Dios por su pueblo? Muchos comentaristas piensan que esto se cumplió pronto cuando una joven de la casa real se casó poco después, concibió un hijo y sin saberlo lo nombró Emmanuel. Antes de que este niño pudiera comer alimentos sólidos, los ejércitos enemigos serían derrotados. También los comentaristas dicen que es posible que Dios se esté refiriendo a la manera figurada de un periodo de tiempo aproximado de 1 o 2 años para el cumplimiento en la primera visión de esta profecía. Pero ahora enfocándonos ya en lo que respecta a nosotros, el nombre Emmanuel era una reprimenda realmente para la angustia e incredulidad del rey Acaz, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Dios lo acompañó de una señal que nacería de una mujer virgen. Entonces, el nombre en sí pues constituía una llamada de atención. Si Dios está con nosotros, ¿por qué debía haber temido
el rey Acaz hacia los ejércitos enemigos. La señal del niño, por lo tanto, constituye una indicación de que el todo soberano y omnisciente tiene la situación completamente controlada y reprende al rey por su falta de confianza en el Dios omnipotente. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora, viendo hacia el lejano cumplimiento o el cumplimiento final de esta profecía, pues va mucho más allá del rey Acaz, porque viene para anunciar el milagroso nacimiento virginal de nuestro Mesías Salvador, Jesucristo, Jesús el Mesías. Entonces, para poder comprender la magnificencia del nombre de el Mesías, es decir, el Cristo, significan lo mismo, el Mesías en hebreo y el Cristo en griego. Tenemos que pensar que el Mesías no fue una obra de la creación de Dios, no fue una creación. El Mesías no fue una criatura, sino que el mismo Creador venía en persona. Esto hablaba de el corazón de Dios encarnando y manifestándose como el Mesías, el Cristo, el Creador mismo, el Padre. Fue manifestado ante su propia creación como el Cristo, el Hijo de Dios. Nos regocijamos en la guía y en lo que el Espíritu Santo trae a nuestros corazones con este anuncio. En cada palabra, Jesús, el Mesías, es completamente Dios y completamente hombre. Es Dios porque es el Creador mismo que viene a su creación, encarnándose en una persona que se llamó el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el Dios encarnado, es el Creador mismo que viene a salvar lo que es suyo. Hubo un tiempo en que el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, añadió humanidad a su deidad. Era una forma que no se había manifestado en los siglos anteriores de su creación, pero Él tomó esta forma en su humanidad. Nunca se volvió menos Dios, sino que añadió una naturaleza humana a su naturaleza divina, y así se convirtió en una persona con dos naturalezas distintas, la de un hombre perfecto con una naturaleza divina, que funcionan juntas bajo la voluntad soberana de Dios, en perfecta armonía. Y ahora tenemos este texto también del profeta Isaías en relación a lo mismo. Y nos dice el profeta Isaías en 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, vemos la amplitud, la magnitud, la altura, la anchura de lo que es el nombre de el Mesías. Bueno, aquí no lo describe como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 21 al 23, nos dice, Mateo, tomando como base el anuncio del profeta Isaías,
y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, aquí San Mateo agrega al nombre de Jesús o de Emmanuel que Él será el Salvador. No solamente vino a mostrarnos su gloria, que lo hizo en una forma magnífica, sino que también vino a salvarnos, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De manera más directa, Isaías usó la herramienta literaria hebrea de repetición para enfatizar el punto: un niño nos es nacido, el Hijo nos es dado. Y a través de esto, pues reconocemos que el Espíritu Santo estaba hablando tanto al profeta como al evangelista. Y respecto al contenido de esta frase, porque un niño nos es nacido, teóricamente el Mesías podría haber sido Dios sin pasar por un ser humano. Él podía hacerlo. O el Mesías pudo haber sido un ángel sin pecado, el Salvador. O simplemente un segundo hombre perfecto como fue Adán antes del pecado original. Pero en realidad, ninguna de estas opciones podría haber encarnado y manifestado el amor de Dios en persona para ser nuestro Salvador personal y nuestro gran sumo sacerdote, como lo es Jesús. Jesús encarnó el amor de Dios. Era Dios mismo en amor. El creador de todo lo creado venía a hacerse propicio para redimir a su creación de la maldición del pecado. Esta maldición se dio en Génesis 3:17, cuando Dios expulsó al hombre del paraíso y lo puso bajo maldición, cuando le dijo: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Bueno, a esta maldición está ligada la palabra Salvador. Y nosotros como criaturas, porque estaba entregando aquella maldición y depositándola en Adán y Eva. Y todos descendemos por procreación de Adán y Eva. Entonces hemos nacido con esa maldición. Y a esto es a lo que está ligado el amor de Dios, el amor encarnado en un Salvador. Esta gloriosa profecía de la encarnación del Mesías Redentor, Salvador, Señor y nuestro gran sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, le anuncia a Israel y al mundo que aquel que traería la victoria sobre el pecado sería uno que es nacido de hombre o nacido de mujer. Este niño sería un hombre nacido, pero es más que un hombre, también es el Dios eterno de la segunda persona de la deidad. Él es el Hijo de Dios. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. El niño tuvo que ser nacido,
porque la humanidad del Salvador tuvo un punto de partida. Dios no había tomado en todas sus manifestaciones la forma de un ser humano y la tomó de esta manera, así como Él eligió tomar la manera de hombre. Hubo un tiempo en que la humanidad del hombre mortal no estaba integrada a la experiencia misma de su deidad. Dios, el Hijo, tenía que ser dado porque la segunda persona es eterna y existió por siempre como el Hijo, incluso antes de adquirir forma de humano en su deidad. Qué asombroso misterio. No hay nada más débil, más indefenso, más dependiente que un niño. Así le plujo a él dar forma o encarnar lo que él tenía en su corazón. ¡Qué gloriosa verdad! Necesitábamos un ser perfecto e infinito para ofrecer una expiación perfecta e infinita por nuestros pecados. Necesitábamos a Emmanuel, a Dios con nosotros, como lo fue anunciado. Y bueno, esto nos hace quitar una cortina que nubla nuestra visión para poder palpar lo que Dios está emprendiendo hasta llegar a entrar a nuestro corazón. Dios mismo, tomando esta forma de Mesías Salvador. Que Jesús sea tanto Dios como hombre, nos dice la razón por qué el hombre realmente está hecho a la imagen de Dios, como lo describe en Génesis 1:26, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y que la humanidad del hombre perfecto es más compatible con la deidad de lo que imaginamos. Dice que nuestro problema no es nuestra humanidad, sino la caída del hombre perfecto. ¿Cómo cayó el hombre de su perfección cuando entró el pecado a su ser para convertirse en un pecador? Ya no era perfecto, ya no era inmortal, ya no era santo, ya no era de la misma naturaleza con que Dios lo había creado. Ahora era un ser caído, caído de la perfección, caído de la gracia. Decir, es que soy solo un humano, está mal porque Jesús era completamente humano, pero perfecto. Es más exacto decir, soy solo un caído, no como justificándome, sino como la explicación de quién soy realmente. Una persona pecadora que no puede habitar y cohabitar en la comunión con Dios hasta que su naturaleza misma sea cambiada desde lo íntimo de su ser. Pero recuerda que la humanidad que Jesús adquirió, agregándola o añadiéndola a su naturaleza divina, no fue la humanidad pecaminosa que naturalmente conocemos, sino la humanidad perfecta de Adán y Eva antes de la caída de su perfección. En un sentido, Dios usó la humanidad, el cuerpo de la Virgen María para engendrarse Él a sí mismo. Así es como podemos tener un entendimiento de esta manera en que Dios vino a nosotros.
Jesús sigue siendo un hombre para la eternidad. Cuando Él cumplió todo su ministerio, fue a la cruz, resucitó y ascendió al cielo. Y ascendió exactamente como una imagen de un hombre, pero el hombre perfecto que no pecó y que entregó su vida santa como el pago por la culpa de nuestros pecados. Pero lo maravilloso es que Él no dejó esta imagen, porque nosotros vemos cuando Esteban, uno de los discípulos del Señor, estaba siendo apedreado por confesar que él creía en el Jesús que había muerto y que había resucitado, y lo apedrearon por confesar públicamente. Pero antes de morir, él miró hacia el cielo y él dijo: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Este Jesús que él conoció, lo vio sentado a la diestra de Dios. Y lo maravilloso es que él no cambió su forma humana de sentarse a la diestra de Dios, y ahora para interceder por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Bueno, también en 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bueno, estas descripciones también concurren en la declaración de Timoteo en 2:6, cuando dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Este Jesús, el Mesías, el Cristo, el que fue hecho conforme también a nuestra imagen. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Así lo describe el Cristo hombre, Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No renunció a su deidad en su venida a este mundo, ni tampoco renunció a su humanidad en su ascensión a la diestra de la majestad en el trono, sino que ahora es un hombre en un cuerpo resucitado, como lo tendremos nosotros también algún día, cuando vayamos a su presencia. Si Jesús no fuera completamente hombre, no podía ocupar el lugar del hombre pecador y sustituirlo en el castigo que el hombre ha de recibir por sus pecados. Si no fuera completamente Dios, su sacrificio sería insuficiente para quitar la culpa de nuestro pecado. Solo su sangre santa y limpia, sublime como los cielos, tenía el precio para poder pagar la culpa de todos los pecadores. Si no le has dado a Jesús el lugar en tu corazón para que Él lo llene con su presencia como tu Redentor, tu Salvador, Señor y Dios, todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Estás caído y separado de la gloria de Dios. ¿Y por qué es esto? Porque el amor con el cual Dios te ha amado no significa nada para ti. Es porque tú no quieres a Dios en tu vida.
ni su presencia, ni su comunión, ni su compañerismo. Tú no quieres ni su voluntad, y menos pasar en la gloriosa presencia de Él la eternidad. Tú no quieres esto. Por eso tú no has recibido a Cristo con esa necesidad de ir a la presencia de Dios y que sea quitada la culpa de tus pecados y aferrarte y tomarte del amor perfecto, el que puede cumplir esta necesidad. Bueno, es el tiempo de tener un cambio de actitud. Es el tiempo de ver hacia Cristo, Redentor y Salvador, y reconocer tus pecados de incredulidad, de menosprecio, de indiferencia, etc. Es el tiempo de dejar de amar el pecado para amar a este Dios que quiso venir en persona a salvarte. Y la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu corazón para que realmente Cristo tome el lugar tuyo y poder aplicar su sangre salvadora y redentora. Y que tú ocupes el lugar del Hijo de Dios que está sentado a la diestra ante el trono de gloria. Bueno, es el tiempo. Tú quieres aceptar, recibir, quieres creer, hacer tuyo a este Redentor que si has oído solamente como cosas que están muy lejos de tu vida, pero la Biblia nos presenta así a este Dios que tomó forma de hombre. Él dice que no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Bueno, si es oportuno para ti hacer una realidad, no solamente un ambiente que se esfuma como la neblina y que no te dejó nada, y que no te ha dejado nada vez tras vez, sino la realidad de una relación personal con este Dios que tomó la forma de Jesús el Salvador. Recibirlo en tu corazón para tener una relación personal, una relación viva y que te lleve a tener una comunión y compañerismo con Él. ¿Quieres hacerlo hoy? Yo te invito que recibas al Mesías, al Cristo Redentor. Haz esta oración conmigo. Oh Dios, esta noche yo confieso que he tomado muy a la ligera las cosas que vienen del cielo, que he sido muy superficial en valorar, en apreciar que tú has hecho algo tan especial por mí, que tú quisiste venir tomando forma de hombre, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y que tú estuviste dispuesto para venir a pagar la culpa de mis pecados, habiendo tú vencido todo pecado y habiendo vencido la muerte y estando sentado al trono a la diestra de la majestad. Yo te pido que me perdones por los pecados que he tenido ante ti, los pecados de ignorarte, de no tomar en cuenta, pero confieso, Padre, que el mayor pecado es que yo no te he querido tener en mi vida. No te he querido tener en mi corazón. No he querido tener una relación
íntima en mi corazón contigo. Te pido que me perdones. Te pido que entres a mi corazón así como viniste, como el Cristo, como el Salvador, como el que fuiste a la cruz, como el que está sentado a la diestra de Dios. Entra a mi corazón, te acepto, te recibo y quiero creer en ti hasta el resto de mis días y que yo parta a tu presencia. Manifiéstate en mi vida, quiero que vivas en mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.